Buenos días, señoras y señores. Nuestro consejo principal: tómense un vaso de agua, que la tarde está caliente. Pues sí, no dejen de tomar agua. Nos va a servir para la charla, la conversación de hoy. No se lo pierdan. Una bomba, pero una bomba de las buenas, en el tejado de la Moncloa. Una bomba de las buenas en el tejado de la Moncloa. Les invito a compartir este video como queráis. Compártala. De verdad, esto no tiene desperdicio lo que vamos a hablar hoy. Vamos a quitarle la careta al señor presidente de gobierno, señor Sánchez. Le vamos a quitar la careta. Y vamos a utilizar las mismas herramientas que utiliza él para engañar al pueblo. Lo vamos a hacer con argumentos, con documentación y refiriendo a sus propios actos. Aquí no hay tapujo. Aquí no hay secreto oficial. Todo sobre la carta. Vámonos al tajo. El tema de hoy va sobre el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental. El tema del Sáhara, según los datos que tenemos a mano, el tema del Sáhara Occidental, que ha sacudido hasta el Congreso de los Diputados, ha sacudido todo el país, hasta estamos sufriendo las consecuencias, que si Argelia ha cortado el gas, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bien, la decisión de Sánchez es la que nos trae el tema de hoy. ¿Qué pasa con el Sáhara Occidental? Más que hablar del Sáhara Occidental como tal, este tema nos va a hacer ver que realmente lo que está haciendo Sánchez con España es reeditar la dictadura de Franco. Pues sí, la política que está llevando el señor Sánchez sobre el Sáhara es la política que determinó el régimen de Franco en 1976. Es el punto de partida que le da pie a Sánchez de actuar sobre el Sáhara, sobre el tema del Sáhara, y entablar las conversaciones que está entablando con Marruecos. Luego analizaremos, pero el meollo del tema es que mientras nos está diciendo que Franco era una dictadura, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, nos come el coco y él es el demócrata, el no sé qué, la izquierda es la buena, no sé qué. Resulta que la política que está llevando Sánchez respecto
del Sáhara Occidental no parte de la visión que tiene España desde la democracia, desde 1978, no es la visión que tiene España sobre Sáhara desde 1978, sino que es la visión que el último gobierno de Franco tenía respecto del Sáhara. Nosotros hemos salido ya del Sáhara y lo quería sacudir de encima inmediatamente. Pero le salió mal porque quitarte una colonia, si ha sido potencia colonizadora, no es lo mismo que ser potencia administradora. Porque la ONU, en su afán de dar autodeterminación a los pueblos que tengan derecho a ello, instituyó la figura de potencia administradora, que no colonizadora, porque una potencia colonizadora es aquella que hay colonias, hay muchas formas de colonizar un país, es decir, colonia de presencia, hay que estar físicamente ahí, colonia de explotación, hay que tener explotación mineras o de cacao, no sé qué, tener intereses allí y explotar ahí. Pero el tema aquí no es la colonización o no de Sáhara Occidental, porque España ya no ocupa ninguna situación concreta desde Franco, ¿no? Ya no. Entonces escribieron una carta, concretamente el último gobierno franquista de Carlos Arias Navarro, que gobernó durante 2 años y medio, desde el 29 de diciembre 1973 hasta el 1 de julio 1976. Bien, durante este último gobierno de Franco, Franco ya había muerto en 75. O sea, estamos a un año después de la muerte de Franco, cuando Arias terminó su último gobierno. Bien, entonces, el que era embajador de España, embajador permanente de España en Naciones Unidas, el señor Jaime de Pinies, que era embajador o representante permanente de España en Naciones Unidas. Entonces, emite un documento dirigido al secretario general de la ONU, diciendo que, bueno, nosotros ya no queremos nada de la colonización del Sáhara Occidental. Luego leeremos el documento. Pero torpeza donde haya. El tema aquí no es el tema de colonizar o no colonizar. El término aquí que está en juego es que España, sin colonizar, sin seguir con la colonización del Sáhara, porque no hay presencia, no hay explotación, no hay intereses allí, sin tener colonización efectiva en Marruecos, en el Sáhara, sí tiene la responsabilidad, según la ONU,
tiene responsabilidad como ex-colonizador, potencia colonizadora, tiene la responsabilidad de administrar. Es la transición entre dejo de ser potencia colonizadora y hasta que llegas a tener la autonomía o la independencia, la autodeterminación, la potencia que era colonizadora tiene la responsabilidad, y lo vamos a ver con textos, textos de la ONU, tiene la responsabilidad ineludible de administrar el territorio hasta que se consiga la autodeterminación o independencia. Esta es la política de la ONU sobre este tema. Pero lo que hizo el gobernador Jaime de Piñez, el tono de la carta que escribe a Naciones Unidas es un tono dictatorial. Es como si estuviera dictando a la ONU lo que tiene que hacer, porque yo no quiero saber nada del Sáhara, no quiero. Pero está olvidando que la ONU tiene su modus operandi y tiene su manera de encauzar este tema. Y España, antes de lavarse las manos, lo que tiene que preparar es que el fin efectivo es que este pueblo tiene que tener su autodeterminación, y entonces España dejaría ser potencia administradora. Ya no sería ni colonizadora ni administradora, porque sería un pueblo independiente. Bien, entonces, todo este follón que hemos tenido con la intervención de Sánchez, progresista, feminista, el paradigma de la gestión política de España, todo el follón que hemos tenido es simplemente por practicar la política de Franco sobre el Sáhara. Practicar la política de Franco sobre el Sáhara. Bien, vamos al tajo. Tengo aquí en soporte digital el documento original del embajador que escribe a Naciones Unidas. No sé si se ve bien. Que escribe a Naciones Unidas para decirle que España ya no quiere saber nada del Sáhara. Lo leeremos. Se ve un poco mal, pero lo leeremos, ¿vale? Para ver los puntos exactos de los que el embajador intenta sacudirse el bulto del Sáhara, pero de la peor manera que un estadista puede hacer. Bien, escuchen muy bien lo que dice el señor embajador. Aguántenme un poco porque lo vamos a leer. Es un documento de alto voltaje político, porque es una carta dirigida el 26 de febrero de 1976. Febrero, 26 de febrero de 1976.
está gobernando Carlos Arias 6 meses antes de terminar su gobierno. 6 meses antes de terminar su gobierno. Y como ustedes saben, cuando terminó el gobierno de Carlos Arias Navarro, el último gobernante franquista, entramos ya en el periodo preconstitucional del 78, con el Consejo de Regencia que se reunió durante 2 días en 1975 y estando Carlos Arias, y el reinado del rey Juan Carlos I, que empezó en 75 hasta, como sabemos, 2014. Bien, este periodo es el que nos interesa para ubicar esta carta que escribe el embajador Arias, el embajador o representante permanente de España en la ONU, en la ONU, Jaime de Pinies. Carta de fecha 26 de febrero de 1976 dirigida al secretario general por el representante permanente de España ante las Naciones Unidas. Este es el título. De acuerdo con las instrucciones recibidas de mi gobierno, el gobierno de Carlos Arias, gobierno franquista, ¿vale? Lo recalco para que entendáis por qué digo que este documento, el arranque del documento del que se basa Sánchez para actuar en Marruecos, junto a Marruecos sobre Sáhara, es un documento franquista. Bien, mediante numerosas comunicaciones, he tenido ocasión de exponer a vuestra excelencia, al secretario general de la ONU, la voluntad del gobierno español de proceder. Está mal redactado ahí. Y pacíficamente a la descolonización. Ojo, lo que está pidiendo es la descolonización. Lo va a repetir varias veces. Cuidado. Este documento, para que lo entienda incluso el señor Sánchez. Que no nos venda la moto por el burro. Vamos. Proceder a la descolonización del territorio del Sáhara Occidental. Proceder a la descolonización del territorio del Sáhara Occidental de acuerdo con los principios de la Carta y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. El meollo del tema. La Carta está solicitando a las Naciones Unidas de proceder a la descolonización del territorio del Sáhara Occidental. Nosotros ya no queremos estar ahí, ¿vale? Que es diferente de administrar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de descolonización, lo hemos leído bien. El 20 de agosto de 1974, el gobierno español anunció la celebración de un referéndum para la autodeterminación del territorio en los 6 primeros meses de 1975. Bien, este párrafo es importante. Es decir, ya no vale descolonizar solo.
para que la descolonización, seguido a un periodo de administración provisional por la potencia administradora, la que ha sido Colón, la descolonización y la administración se terminan cuando la potencia administradora organice un referéndum de autodeterminación o independencia. Con los resultados que hayan, si se deciden a tener su independencia, los nativos del Sáhara, en este caso, si deciden a obtener su independencia, entonces sí se le concede, la ONU le concede la independencia y España termina el periodo provisional de administración. No es que usted, porque es dictador o no sé qué, va a decir, hoy yo ya no quiero saber nada. No, usted ha sido colono ahí. Usted tiene la responsabilidad de que este pueblo esté autodeterminado, tenga su independencia, que es el objetivo de la ONU, no es otro. No es otro. ¿Vale? Entonces, según este principio, España aún tiene la responsabilidad de administrar. Es que no hay ningún papel. No hay ningún papel. Es un modus operandi de la ONU, del Comité de Descolonización. El Comité de Descolonización de la ONU así opera. Y la ONU tiene que poner muchas cosas en marcha para poder permitir esta autodeterminación o independencia. Sin embargo, prosigue el señor embajador, se había anunciado la celebración de un referéndum de autodeterminación del territorio saharaui. Sin embargo, la Asamblea General, en su resolución 3292, recabó una opinión consultativa de la Corte Internacional de Justicia solicitando del gobierno español el aplazamiento de dicho referéndum. Vale. España, para intentar lavarse las manos cuanto antes del Sáhara, pide un referéndum que tiene que aprobar la ONU. Y la ONU recaba información sobre el Tribunal de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia, y para solicitar un aplazamiento. Dame tiempo para que estas elecciones se organizan de manera normal. Esta es la respuesta de la ONU. España, prosigue el embajador español, a pesar de que esta resolución prolongaba sus responsabilidades, ellos querían correr rápido. El último gobierno de Franco veía que la cosa la cosa política en España estaba bastante sacudida. No se sabía qué iba a hacer después de la muerte de Franco, era una cosa tensionada. Entonces, se precipita y quiere sacudir el tema del Sáhara lo más rápidamente posible. A pesar de que esta resolución de prolongar un poco, de aplazar el referéndum, prolongaba sus responsabilidades, las responsabilidades de España sobre el Sáhara, y
y creaba un clima de incertidumbre sobre el Sáhara, accedió a este aplazamiento porque en ella se recogía el derecho de la libre determinación de la población autóctona del territorio. Bien, España aceptó el aplazamiento del referéndum que quería organizar. Y sigue. Factores externos no contribuyeron como hubiese exigido el respeto a los principios y preceptos de la Carta a favor de un clima, para favorecer un clima de paz y orden, sino que, por el contrario, fueron acentuando en el territorio y en la zona de inestabilidad de la situación. Aquí ni él ni yo me voy a meter ahora cuáles son los factores externos que impidieron que haya paz en el Sáhara. Dice, como se suspendió el referéndum y se pidió permiso o opinión al Tribunal Internacional de Justicia que dio luz verde a aplazar el referéndum, mientras la situación se empeoró en cuanto a estabilidad en el territorio del Sáhara. No quiero saber ni qué pasó, qué dejó de pasar. Lo que sí sé es que España estaba en una situación complicada. Cómo pasar del franquismo a la democracia. Esto sí que era palpable, era real. Pero como el embajador no quiere hablar de política interior en la ONU, dice factores externos. Vale. Con fecha 23 de mayo de 1975, comuniqué a Vuestra Excelencia, al Secretario General de la ONU, que de no cesar estos factores perturbadores, España se vería, ahí está la guinda, que quiere imponer a la ONU que por el simple hecho de decir yo ya no quiero saber nada del Sáhara, esto ya está. Que esto es el guante que recoge Sánchez, ¿vale? Dice, a pesar de que estos factores, de no cesar estos factores perturbadores, España se vería en la necesidad de poner término a su presencia y acción administradora. O sea, ahí está la bomba dictatorial. O sea, el embajador está diciendo que el gobierno español está imponiendo un tipo de comportamiento a la ONU que no corresponde con su modus operandi en estos casos. Es decir, de un día a la mañana, yo ya no soy, no estoy presente, no soy colono allí, y cuela también que no quiero tener acción administradora. O sea, cuela las dos cosas. Cuando las dos cosas toman término, cuando el pueblo que ha sido colonizado, por eso has sido tú colono. Entonces, el objetivo de la ONU es que ningún pueblo que ha sido colonizado se quede sin un futuro claro. Este es el objetivo. Pero usted no me diga que yo ya no quiero saber nada cuando a ti te da la gana y el pueblo se queda a la merced de los buitres. Vale. Y dice, yo me veré a la... España se vería en la necesidad. Aquí no hablamos de necesidades. Aquí hacemos las cosas en derecho. En derecho. Usted
como potencia colonizadora, debe descolonizar. Tienes que abandonar, descolonizar, no tener intereses ni de explotación, ni colonias de población, ni absolutamente nada. Pero antes de dejar ante la ONU, tú eres el responsable para llegar a la autodeterminación. Eres el responsable. España, ante la ONU, es el responsable de la autodeterminación. Tiene que llegar allí, porque este pueblo ha tenido colonizadores, ha tenido potencia administradora, España. Y solamente porque ha escrito una carta va a dejar de ser, y sin que el pueblo llegue a su aspiración máxima, que es llegar a la independencia. Es que España está incumpliendo su responsabilidad de llevar al pueblo saharaui hasta la independencia. Bien, la grave situación creada, sigue el embajador en su carta, en el territorio, motivó la convocatoria del Consejo de Seguridad. Bien, el 20 de octubre de 1975, a petición de España. Vale, ¿qué pasó? El gobierno español puso una vez más de manifiesto su voluntad de asegurar una rápida y pacífica descolonización del territorio del Sáhara. Sigue insistiendo, esta es la tercera vez que habla de descolonización. El problema no es descolonización. Ha colado una vez y no lo quiere repetir muchas veces para que no se alarme nadie. Ha colado una sola vez el tema de la administración, porque es una obligación, es una responsabilidad, según la ONU. Y no se puede quitar así por así, en tanto en cuanto el Sáhara Occidental no tiene su futuro bien definida según el procedimiento del Comité de Descolonización de la ONU. Pues el documento es francamente largo. Largo. Pero lo que en grosso modo lo vamos a dejar es que el gobierno español, lo que ha intentado el gobierno franquista, porque este documento no hay que perder de vista que es un documento del último gobierno franquista. El gobierno español ha demostrado reiteradamente haber realizado todos los esfuerzos posibles para lograr una rápida, y sigue insistiendo en la rápida. ¿Por qué quieres correr? ¿Por qué quieres correr? Rápida descolonización en condiciones pacíficas de circunstancias ajenas a su voluntad, no ha hecho posible hasta la fecha la organización de la consulta a la población. Bueno, pero tú sabes que es su responsabilidad. Si no ha sido posible, usted no puede hablar de retirarse, porque usted tiene la responsabilidad de organizar el referéndum y ya está. Esto es lo que dice la ONU, el comité de... porque el caso es que España no puede decir lo que está diciendo Sánchez. España no puede decir que no tiene responsabilidad administrativa, porque el pueblo del Sáhara sí figura que es un territorio ocupado, un territorio no autónomo, un territorio no autónomo. Esto es lo que quiero hacer
recalcar. Territorio no autónomo. Pero no puede estar sin potencia administradora hasta que consiga su autonomía o su independencia. Esto es así porque España efectivamente ha sido potencia colonizadora. Colonizadora. No hay ningún país en el mundo que ha sido colonizadora, país colonizador de un territorio, y se ha ido de rositas. ¿Qué pasa con Gibraltar? ¿Qué pasa con Gibraltar? Gibraltar es un territorio lo diré bien, un territorio no autónomo, catalogado en el Comité de las Naciones Unidas para la descolonización. Y figura el Reino Unido, que ha sido que es el colono, figura como potencia administradora, ¿vale? Y no hay donde ha habido colono, no ocurre lo que está imponiendo España. Y parece ser, bueno, estas cosas no están no se hace un decreto para nombrar potencia administradora, sino que es una cosa lógica, una política que tiene la ONU para poder encauzar de la situación de territorio no autónomo a una situación de territorio independiente o autónoma. Entonces, la situación intermedia es necesaria que esté ahí. Es decir, la potencia que ha sido colonizadora debe administrar provisionalmente hasta que se llegue a la autodeterminación, ¿vale? Hasta la independencia, en este caso. Bueno, esto es clarísimo así. Y esta carta, que lo vamos a dejar así porque este es el meollo del tema, y no va a decir otra cosa más. Solamente voy a repetir la aberración que hace España, el gobierno franquista. España se considera, este lenguaje no es un lenguaje de derecho. Un delincuente puede considerarse inocente. Tiene derecho a ello, pero eso no quiere decir que no es delincuente. En derecho, el considerarse no tiene consistencia. Y en derecho internacional, menos. Usted puede decir milongas, pero usted ha sido potencia colonizadora y la ONU establece, antes de salir de potencia colonizadora y llegar a dar la autonomía o independencia al territorio que haya sido ocupado, la potencia colonizadora tiene que convertirse en potencia administradora. Esto es un modus operandi, es absolutamente así. Pero España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio. Pero si usted no está hablando de la administración más que de referencia, pero está hablando de descolonización, pero de paso filtra la administración. Y no es así. Y no es así. Para que sea efectiva su responsabilidad, y lo veremos en otros documentos ahora, su responsabilidad de administrar el territorio tiene que llegar a una solución duradera de autodeterminación o independencia del territorio que ya está inscrito como territorio no autónomo. La descolonización del Sáhara Occidental culminará. Escuchen muy bien la contradicción.
Escuchen muy bien la contradicción que está diciendo el propio embajador. La descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui, referéndum, se haya expresado válidamente. Entonces, ¿cómo vas a decir en el punto A, España se considera desligada en lo sucesivo de la responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración, cuando renglón seguido dices que esta descolonización, este desentendimiento del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado? Y no ha habido referéndum. Y no sabemos lo que piensa el pueblo saharaui. Luego, lo que usted ha dicho, España se considera desligada, usted no puede ir de rositas. Tiene una responsabilidad pendiente. Administrar hasta que lo que dices en la segunda parte se cumpla. ¿Han visto? Mira, en política hay que leer todo y bien leer. Y hay que saber dónde uno mete la pata y dónde no. ¿Vale? En cuanto al documento, este documento no libra a España de la administración de el Sáhara Occidental hasta que, porque lo dice el mismo documento, hasta que el Sáhara Occidental tenga solución a su situación. Es decir, si se va a ser independiente, pues independiente. Yo no estoy hablando de países terceros. No, estoy hablando, el tema es entre España, el pueblo saharaui y la ONU. El tema del Sáhara no es un tema para hablar con nadie más que el pueblo del saharaui, el pueblo saharaui, España y la ONU. Ya está. El pueblo del Sáhara, España y las Naciones Unidas. Esto es lo primero, la primera conclusión, la primera aseguramiento que quiero dar a entender. Bien, la segunda cosa es que hay una cosa curiosa que he observado en las pesquisas que he podido realizar. Yo no sé, ya estamos acostumbrados de las manipulaciones informativas. Ya estamos acostumbrados de un gobierno que está manipulando la información histórica. Ya estamos muy acostumbrados, y no debería ser así, de un gobierno que quiere camuflar, modificar el curso de la historia según sus propios intereses. No es de recibo que la ONU no tenga un sistema de vigilancia de las manipulaciones de documentos públicos y no tenga una vigilancia férrea y se preste a manipulaciones ideológicas, manipulaciones no sé qué, manipulaciones, incluso vamos a tener derechos humanos confrontados entre ellos. La ONU tiene que ponerse las pilas para no ceder a presiones ni a lobbies. Pero eso lo digo porque hace unos pocos meses, cuando estalló el tema del Sáhara, yo consulté unos documentos de la ONU, donde España aparecía todavía como potencia administradora.
aparecía clarísimamente. Aparte de la lógica de las cosas, España jamás organizó, no terminó de organizar. El caso es que el pueblo saharaui no tiene ni autonomía ni independencia, que es el objetivo del el Consejo de Descolonización. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es posible que en un mes o 2 meses este dato haya cambiado en los registros de la ONU? ¿Qué ha pasado allí? ¿Quién ha quitado esto? Porque España sigue siendo potencia administradora, porque este pueblo no tiene independencia todavía y está registrado como potencia, como territorio no autónoma, no autónomo. Y España ha sido colón. Y no puede decir que no es responsable de la administración así por así, sin que el futuro del pueblo esté ahí. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo España cuando estaba acompañando al pueblo saharaui todos estos años? ¿Qué estaba haciendo? Hay que preguntarle a Sánchez qué rol, qué papel. Un mes antes, usted ha recibido a un saharaui para poder curarse en España. Bien hecho, bien hecho. ¿En función de qué lo hiciste? Si no fue por la responsabilidad que tiene España, y tú lo sabes muy bien, que tiene España sobre la administración hasta que se consiga el referéndum que bien dicho que está intentando. Insista sobre el referéndum y que el pueblo tome la decisión como lo dice la propia carta. Como lo dice la carta, porque la carta lo dice. Hasta que el pueblo decida lo que tiene que ocurrir, su responsabilidad no será extinguida. La propia carta lo dice. Por lo tanto, España aún tiene responsabilidad directa en administrar el pueblo saharaui hasta que esté escrito o no escrito en la ONU, por el simple hecho de haber sido colonizador del pueblo de Sáhara, usted, España, llámese como quiera, tiene que saber que hasta que el pueblo saharaui tenga lo que está previsto por el Consejo de Descolonización de la ONU, usted no puede lavarse las manos como lo está intentando hacer. Esto es así. Bien. Encima, yo no lo digo yo. Yo no soy quien para decir estas aseveraciones que estoy haciendo, No soy quien para decirlo, pero cuando estamos con una orden, un orden internacional, no vale españolidades. Que nosotros ya sabemos cómo se hacen las cosas aquí, sobre todo con este gobierno. Hacen leyes que ellos mismos no observan. Promulgan leyes a renglón seguido, al día siguiente, 24 horas después, ellos mismos se lo saltan. No digo por decir, No digo por decir. Dan derechos y ellos no los observan. Los quitan. Se da un derecho y luego se acompaña con limitaciones de este mismo derecho. No lo digo por decir. Bien, vamos al lío. Ahora les voy a leer
decisiones concretas de Naciones Unidas sobre el particular y sobre el papel de España sobre el Sáhara. No las milongas que nos vaya a contar Sánchez y su séquito. Esto no lo han podido borrar. Esto no lo han podido borrar. Pero dice claramente qué es España respecto de el Sáhara. En una resolución de las Naciones Unidas, la Asamblea General pide a la Administración Provisional de España, Administración Provisional del Sáhara Occidental, que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que todas las poblaciones saharianas originarias del territorio puedan ejercer su derecho inalienable a la libre determinación por medio de una consulta libre organizada con el concurso de un representante de las Naciones Unidas designado por el secretario general. Esto es parte de la administración de España en el Sáhara. Y esto no se ha quitado. No se ha quitado. Esto es el mandato de la ONU, quien dice, bueno, que no lo ha podido hacer porque hay cosas no sé qué. Pues son milongas. Desde 1975 o 76 hasta hoy en día, todavía hay perturbaciones externas que impiden un referéndum que España administre, que organice un referéndum limpio, con presencia de las Naciones Unidas, como está diciendo aquí, en el Sáhara. Vamos. ¿Cuáles son estos elementos externos que siguen impidiendo 40 años más tarde este referéndum? Que tiene España la obligación de... Esto es la obligación que tiene España, promover este referéndum. Y el tema está entre la ONU, el pueblo saharaui y España, que ha sido colono. ¿Vale? Y ahora tiene que administrar para que este pueblo deje de ser colonia. Claro. Esto es una respuesta de la ONU. Otra respuesta de la ONU. Pide al gobierno de España que en su calidad de potencia administradora y de conformidad con las observaciones y conclusiones de la misión visitadora y con arreglo a la opinión consultativa de la Corte Internacional de Justicia, adopte inmediatamente todas las medidas necesarias en consulta con las partes involucradas e interesadas, de forma que todos los saharianos originarios del territorio puedan ejercer plenamente y libremente, bajo supervisión de las Naciones Unidas, su derecho inalienable a la libre determinación. Vuelve a repetir lo mismo que hemos dicho antes. Es la responsabilidad de España. Antes de decir que me lavo las manos y no quiero saber nada, son milongas. Y es de no ser francamente estadista. ¿Vale? Esto es lo que tiene, esta es la responsabilidad, esto es la administración que te dan. Tú tienes que administrar el asunto de manera que puedas organizar elecciones, referéndum para la autodeterminación. Y no tiene que haber impedimento de ningún tipo. Ningún tipo.
porque usted tiene esta responsabilidad. Y es así, y no ha cambiado. Y no ha habido ningún cambio porque usted ha dicho, tengo voluntad. Pues voluntades hay muchas, ¿vale? Otro punto. Pide al secretario general de la ONU que en consulta con el gobierno de España, como potencia administradora, sigue insistiendo, aunque lo hayan borrado en algunas listas de unos periódicos o no sé qué, la ONU sigue y no lo ha borrado, no puede borrarlo en sus archivos administrativos. Sigue considerando a España como potencia administradora y con el comité, consultar también con el comité especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, adopte las medidas que el pueblo español, el gobierno español, adopte las medidas necesarias para la supervisión del acto de libre determinación mencionado en el párrafo 7 anterior. Sigue insistiendo que España tiene la responsabilidad de supervisar el referéndum en el Sáhara. Muy bien. Vamos a un último apunte. La Asamblea General de la ONU reafirma la responsabilidad, sigue insistiendo en el mismo término, la responsabilidad de la potencia administradora, España, y de las Naciones Unidas. Por eso digo, el tema no va de nadie más. El tema va de Naciones Unidas, de España como potencia administradora y del pueblo saharaui. Esto no es que Sánchez se levante, se ponga los pantalones, se levante, coge el jet o el Falcon no sé qué y se vaya a donde quiera. No es así. Donde tiene que ir usted, si tiene lo que hay que tener, ir a la ONU o ir al pueblo saharaui y hablar. Ya está. Estos son los interlocutores en este asunto. Reafirma la responsabilidad de la potencia administradora y de la ONU con respecto a la descolonización del territorio y a la garantía de la libre expresión de los deseos del pueblo del saharaui. No hay ninguna referencia que haya puesto aquí, y son de varias resoluciones donde no hagan referencia a que España tiene que liderar el libre referéndum. El referéndum. ¿Cuándo se ha celebrado este referéndum? ¿Cuándo? Cuando usted dice que España no tiene responsabilidad, no tiene no sé, es que yo ya estoy francamente desorientado con este tipo de hacer política. España no tiene responsabilidad sobre el Sáhara, que no es potencia administradora. ¿Desde cuándo usted no es, como España, no es potencia administradora? Porque ha tenido alguna voluntad en un documento, porque un embajador ha escrito y ha dicho que España no tiene intención de seguir. Pero esto no es un acto administrativo que pone fin a su responsabilidad, como dice la ONU en multitud de ocasiones. Esto no es un acto jurídico que certifique que usted ha cumplido con sus compromisos adquiridos a raíz de su intervención como país colonizador. No cumples con tus compromisos ante el Comité de Descolonización.
Luego, usted no me venga con una carta de declaración de intenciones, porque esta carta no compromete ni a la ONU ni al pueblo saharaui. Es un documento declaración de intenciones de un gobierno. No tiene validez jurídico en el tema de la resolución del pueblo de Sáhara. Es una declaración de intenciones, lo hemos leído. España se considera liberal. Tú puedes considerar todo lo que quieras, pero las cosas son de otra manera. Cuando España invadió el Sáhara Occidental, no era una intención, es un hecho real. Cuando la ONU ha hecho el programa de descolonización de los territorios no autónomos, no es una ideología, no es una... Efectivamente, lo lleva todo un programa para poder, y un modus operandi que todos tenemos que seguir. Por lo tanto, habiendo visto la carta de la que se basa el señor Sánchez para decir que España no es potencia administradora del Sáhara Occidental, yo, como persona de la sociedad civil, tengo derecho de dar mi opinión, pero una opinión fundada sobre documentación fehaciente para poder decir al señor presidente que se ha equivocado sobre su política exterior, su política, porque es su política exterior. Vale. Sobre el Sáhara. España es potencia administradora hasta que, y la propia carta lo dice, hasta que el pueblo saharaui se encuentre una solución satisfactoria en el sentido de la autodeterminación o la declaración de independencia, que es de lo que se trata, porque es miembro, es registrado en la lista de los 17 países, 17 territorios no autónomos. ¿Vale? En esta situación, España no puede salir hasta que se consiga una solución a nivel de las Naciones Unidas. Queda dicho. Ahora volvamos a las sandeces franquistas. Cuando el señor presidente hizo su intervención en este asunto en Marruecos, muchos se pusieron las manos en la cabeza, porque era una cosa que no, ya lo hemos señalado, y queda demostrado con esta charla, que hay el gobierno de Arias, de Carlos Arias Navarro, había escrito esta carta a través de su embajador para sacudirse de encima el tema de Marruecos. Bien, pero inmediatamente, porque el gobierno de Arias terminó en julio de 1976.
y empalmó con los gobiernos democráticos ya, de la democracia, del 78. Vale. Y la política que se ha llevado durante la democracia, la transición democrática sobre el Sáhara, ha sido precisamente para corregir este intento de error, este intento que hizo el gobierno franquista de desentenderse desordenadamente del Sáhara. Entonces, habían corregido este error asumiendo sin escribir cartas, porque no es necesario escribir cartas, es que es de lógica, El Sáhara está inscrito en la lista de territorios no ocupados y se sabe que España fue el país colonizador. Y la ONU determina que de salir de los países, los 17 que están entre los territorios no autónomos, tienen que seguir un recorrido, no quiero decir tutelado, administrado por la potencia que ha sido antaño colonizadora y ahora es administradora. La administración no quiere decir que otra cosa, quiere decir que acompañar a este país en este proceso de autodeterminación o independencia tutelado por el Comité de Descolonización de la ONU. Es sencillamente esto. Sencillamente esto. Y no venga el señor Sánchez a decir ahora que va a rescatar todos los presidentes anteriores, incluso el Congreso de los Diputados. Yo no sé, ni siquiera consultó al rey. No dijo nada. Y tomó sus decisiones como se va a convertir se ha convertido en el presidente de la República imaginaria, que no es así. No es así. Esto es un atraco. No puede gobernarse. El reino de España no se gobierna así. Mientras no sea república fantasía, usted no puede actuar así. Porque está diciendo que incluso si mañana hay una república en España, esto va a ser peor. Peor. Peor de las dos anteriores repúblicas. Peor. Que no fueron nada buenas. ¿Vale? Va a ser peor. Entonces, lo que yo quiero decir en este tema es que esta política sobre Sáhara es una política franquista. Luego, usted, no sé qué legitimidad tiene para condenar a la pobre gente que ha subido, ha sufrido los daños de las guerras que ustedes provocaron, porque no hay que pensar, no hay que olvidar que, bien, ha habido guerra civil. Perfecto, ha habido guerra civil. Esto es la historia, no podemos borrarlo. Es así. Ha habido guerra civil. Y cuando se habla de guerra, se hablan de bandos. Y usted no puede hacer una historia de todo un país basándote en la historia de una parte. Que tú no eres de esta parte, sino que está haciendo una historia pensando para dar de entender que la historia es exclusivamente
la parte que ha sido, una de las partes que han sido beligerantes. Y los va a demonizar. Los va, no sé. Usted empezó su carrera política en la presidencia de gobierno, paseando el cadáver de Franco por todo Madrid. Por helicóptero. Bien. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come esto? Toda la política antifranquista que usted está llevando. ¿Cómo se come esto? Cuando en política exterior usted está utilizando documentos franquistas para justificar tu política internacional. Está utilizando documentos de Carlos Arias Navarro, gobierno dictatorial de Franco, nada menos. Y está utilizando este documento para decir que España no tiene responsabilidad alguna sobre el Sáhara. ¿Cómo se come eso? No es que es incongruente total. Total. Y yo creo que no. Y luego, como presidente de gobierno de España, vamos a suponer que usted no quiere saber nada del Sáhara. Vamos a suponer que usted no eres potencia administradora del Sáhara. Vamos a suponerlo. Entonces, ¿por qué tiene que hablar del tema con otro país? ¿Por qué tiene que pronunciar ni siquiera el nombre del Sáhara Occidental con otro país que no sea España? Ni Naciones Unidas. ¿Con qué autoridad tiene que hablar con otro país, un tercero, que no tiene nada que ver en la historia? Los interlocutores, repito, son Naciones Unidas, Sáhara Occidental y España. Y nada más. ¿Cómo tiene que intervenir en un tercer país, y pronunciar siquiera el nombre del Sáhara si usted está diciendo, utilizando un documento franquista, está diciendo que España no es potencia administradora? Entonces, ¿por qué sale el tema del Sáhara? ¿Qué tiene que ver ahí? Usted está interviniendo en política interior de aquel país. ¿Vale? Aquel país quizá puede tener intereses sobre Sáhara, yo qué sé, no lo sé. Pero si usted va y hace mercadería en nombre del Sáhara con aquel país, es incongruente. Es incongruente. Esto no es de un estadista. No es posible. ¿Cómo va a ir a hablar de este tema, además casi con nocturnidad? Esto no es normal. Y las consecuencias ya lo vemos. Ya lo vemos. Por lo tanto, esto lo quería hacer dar de entender. Y esto es nuevo porque podemos hablar del tema del Sáhara, de la actuación del señor Sánchez sobre este tema, sus relaciones a nivel internacional con los interlocutores sobre este tema, pues nunca he escuchado nadie hacer hincapié en que su política, la política del señor presidente de gobierno de coalición de España, es una política franquista. Y así ha quedado demostrado
con la documentación que he presentado y comprobándolo con las fechas de este documento que fue emitido en el 26 de febrero de 1976, justo en el gobierno de Carlos Arias Navarro. Solamente unos pocos meses, casi 5 meses antes de salir del gobierno. Carlos Navarro. Justo unos 6 meses. Si salió en julio del gobierno, el día 26 de febrero es la fecha del documento del embajador, el representante de España en las Naciones Unidas. O sea, unos pocos meses. Esta es la turbulencia que decía que había. Se temía que aquello se terminaba. Y antes de que se terminase, hay que quitarle Sáhara por medio y ya está. Y no puede ser así. No puede ser así según el modus operandi de la ONU. Señoras y señores, la bomba es que Sánchez es peor dictador que Franco. Esta es la bomba. Queda comprobado. Buen día. Hasta pronto.